La noche caía como un sudario de tinta sobre la Interestatal 8, un tajo de asfalto que se atrevía a cortar el corazón del desierto de Sonora. Para el oficial Rafael Vargas, este tramo de 150 millas era un viejo conocido, un monstruo durmiente al que había aprendido a respetar durante sus 32 años de servicio. A solo 3 turnos de su jubilación, Rafael sentía el peso de cada una de esas noches en sus huesos, un cansancio dulce y melancólico. El volante de su patrulla, un Ford Interceptor gastado por el sol y el uso, se sentía como una extensión de sus propias manos. Conocía cada grieta del pavimento, cada cactus que se erguía como un centinela silencioso en la oscuridad. Esa noche, el aire era extrañamente pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. La luna era una astilla pálida, incapaz de perforar la densa negrura que lo envolvía todo. Rafael sorbió el último trago de café de su termo, un líquido tibio y amargo que ya no le hacía efecto. Sus pensamientos vagaban hacia Elena, su esposa. Imaginaba su rostro, surcado por las suaves arrugas de una vida compartida, esperando en su modesta casa en Yuma. Habían planeado cada detalle de su retiro: viajar en autocaravana por el país, visitar a sus nietos en Oregón, sentarse en el porche y ver pasar el tiempo sin la tiranía del reloj. Habían asegurado su futuro con la pequeña herencia que Elena recibió de su tía, una suma que, aunque no los convertía en millonarios, les garantizaba una vejez sin sobresaltos financieros. Era una vida sencilla la que anhelaban, un tranquilo epílogo para una carrera dedicada a lidiar con el caos ajeno. El silencio en la radio era su compañero habitual, roto solo por los controles de rutina cada hora. Pero esa noche, el silencio se sentía diferente. No era pacífico, sino expectante, como si el desierto contuviera la respiración. Un escalofrío recorrió su espalda, una vieja intuición de policía que rara vez le fallaba. Era la misma sensación que tuvo años atrás, justo antes de tropezar con aquel horrible caso de los Dalton, una familia adinerada de San Diego cuyo hijo adolescente, conduciendo un flamante Tesla Model X que sus padres le habían regalado por su cumpleaños, había causado un accidente fatal y había intentado ocultarlo. La frialdad de aquel joven, su falta de remordimiento mientras su madre intentaba usar su influencia y su cartera llena de tarjetas Black para hacerlo desaparecer, le había dejado un sabor amargo que aún perduraba. Era un mundo de privilegios y desconexión que contrastaba brutalmente con el suyo, un mundo que él solo rozaba cuando el deber lo llamaba a las puertas de mansiones en Beverly Hills o a lujosos apartamentos con vistas al océano. Sacudió la cabeza, intentando alejar los fantasmas del pasado. Solo 3 turnos más. La calma, sin embargo, se hizo añicos a las 2:17 a.m. La radio cobró vida con un estallido de estática, un sonido agudo que le hizo dar un respingo. No era la voz clara del despachador, ni el tono medido de otro oficial. Era algo más, un susurro ahogado, fragmentado, como una voz que luchaba por atravesar un velo de agua. Necesito ayuda en el poste 114. La voz era andrógina, extrañamente melódica a pesar de la desesperación. Está oscuro. No puedo ver. Y luego, una frase que heló la sangre de Rafael, una frase que no encajaba en ningún protocolo policial que conociera. Las estrellas se están apagando, una por una. La transmisión se cortó con un chirrido agudo, devolviendo el coche a un silencio aún más profundo y opresivo que antes. Rafael se quedó inmóvil, con la mano todavía en el control de volumen. El poste 114 estaba a unas 20 millas de su posición actual, en la zona más aislada de la ruta, un lugar conocido como la Boca del Diablo, un tramo donde las radios a menudo fallaban y donde las leyendas locales hablaban de luces extrañas y desapariciones que se remontaban a los tiempos de los pioneros. Su manual de procedimiento era claro: reportar la llamada, solicitar respaldo y esperar instrucciones. Pero la voz, había algo en ella, una vulnerabilidad tan profunda, tan primitiva, que activó el instinto que lo había mantenido vivo durante 3 décadas. No era solo un llamado de auxilio, se sentía como un lamento del propio desierto. Miró por el espejo retrovisor,
a la oscuridad infinita que se tragaba la carretera detrás de él. 3 turnos más. Podía ignorarlo. Podía seguir el protocolo y dejar que el turno de la mañana lo investigara si la comunicación no se restablecía. Elena le había hecho prometer que no tomaría más riesgos innecesarios. Pero la imagen de alguien varado en la boca del diablo, aterrorizado mientras las estrellas se apagaban, se clavó en su mente. Era un policía, y ser policía para él no era un trabajo, era un pacto, una promesa de estar allí cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo todo. Con un suspiro que pareció llevarse sus últimas dudas, Rafael agarró la radio. Central, aquí la unidad 7 Adam 12. He recibido una transmisión distorsionada. Posible 1031 en el poste 114 de la Interestatal 8. La voz no era clara. Voy a investigar. Cambio. La respuesta del despachador fue un crepitar de estática. Lo intentó de nuevo. Silencio. La boca del diablo ya estaba jugando sus trucos. Una sensación de fatalidad lo invadió, pero la apartó con la disciplina de un veterano. Puso el coche en marcha y giró, las luces de la patrulla cortando la negrura como 2 bisturís. Mientras aceleraba hacia el poste 114, no podía saber que estaba conduciendo hacia el final de su carrera, el final de su vida tal como la conocía, y hacia el corazón de un misterio que se convertiría en una cicatriz imborrable en la memoria de todos los que llevaban una placa en aquel desierto olvidado por Dios. El verdadero terror no estaba en la violencia que había presenciado a lo largo de los años, sino en lo desconocido que ahora le susurraba desde la radio, prometiendo una oscuridad mucho más profunda que la de una simple noche sin luna. El rugido del motor era un sonido solitario en la inmensidad del desierto. Rafael conducía con una concentración que era casi una forma de meditación, sus nudillos blancos sobre el volante. Cada milla que devoraba lo adentraba más en el territorio de la boca del diablo, y el aire dentro de la cabina parecía enrarecerse, volverse más frío. Intentó de nuevo contactar con la central, pero la radio solo respondía con un siseo vacío, como el sonido de una serpiente invisible. Estaba solo, completamente solo. Su mente, un archivo de experiencias y entrenamientos, comenzó a repasar las posibilidades lógicas. Podría ser una broma, una interferencia de Radio de México, un excursionista desorientado con un walkie-talkie, pero la emoción en aquella voz era demasiado cruda, demasiado real. No era el pánico de un accidente, era un terror existencial. Recordó a un viejo sargento ya retirado que le contó historias sobre ese tramo, historias que los oficiales veteranos solo compartían entre ellos, lejos de los oídos de los novatos. Hablaban de coches encontrados al borde de la carretera, perfectamente intactos, sin sus ocupantes, de figuras que se veían de reojo, paradas entre los saguaros, solo para desvanecerse al mirarlas directamente. Rafael siempre había sido un hombre pragmático, un ancla de lógica en un mar de caos. Creía en las pruebas, en los hechos, en lo que podía ver y tocar. Las leyendas eran para las fogatas, no para el trabajo policial. Sin embargo, una parte de él, una parte antigua e instintiva, sentía que esta noche las reglas de su mundo se estaban doblando. Mientras conducía, su mente derivó hacia su hijo, Marco, un exitoso abogado de inversiones en Nueva York. Marco vivía en una realidad que a Rafael le costaba comprender, un mundo de transacciones millonarias, de cenas en restaurantes de Manhattan donde una botella de vino costaba más que su salario de una semana. Se sentía orgulloso de él, por supuesto, pero también sentía una brecha generacional, una distancia que no solo se medía en millas. Marco le había suplicado que se retirara antes. «Papá, no tienes que hacer esto», le dijo en su última visita, su traje a medida y su reloj de lujo brillando bajo el sol de Arizona. «Puedo cuidar de ti y de mamá. Puedo conseguirles un lugar en Scottsdale, con campo de golf y seguridad privada». Rafael había sonreído y negado con la cabeza. No era por el dinero. Era por el propósito. ¿Qué sería él sin su uniforme, sin su deber? Un hombre viejo esperando el final. Su trabajo, a pesar de sus horrores, le daba un sentido, una razón para levantarse cada día. Ahora, esa misma razón lo estaba llevando a las fauces de lo desconocido.
Las luces delanteras de la patrulla iluminaron el pequeño letrero reflectante. Milla 113. Estaba cerca. Redujo la velocidad, sus ojos escudriñando la oscuridad a ambos lados de la carretera. El paisaje era lunar, un mar de rocas y arena salpicado de los esqueletos espinosos de los cactus. No había señales de vida, ni siquiera el destello de los ojos de un coyote. Era como si toda la fauna del desierto se hubiera escondido, consciente de una presencia que él apenas empezaba a sentir. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una silueta irregular contra el horizonte, algo que no encajaba en la monotonía del paisaje. A medida que se acercaba, la forma se definió. Era un coche antiguo, detenido en el arcén derecho, justo al lado del poste que marcaba la milla 114. Rafael sintió una punzada de alivio mezclada con aprensión. Al menos había algo tangible, algo que podía investigar. Aparcó su patrulla a unos 20 metros detrás del vehículo, en ángulo, utilizando sus propias luces para iluminar la escena. Siguiendo el procedimiento, informó de su llegada a la escena, aunque sabía que nadie lo oiría. 7 Adam 12 en la escena en el poste 114. Tengo un vehículo sospechoso, sin placas visibles. Repito, sin placas. Tomó su pesada linterna Maglite y su arma de servicio, y salió de la patrulla. El silencio lo golpeó como una pared física. No había viento, ni el zumbido de los insectos, ni el ruido lejano de un camión. Solo el latido de su propio corazón en sus oídos. El coche era un sedán de los años 50, quizás un Hudson Hornet o un Packard. Su pintura, de un color oscuro que podría haber sido azul o negro, estaba cubierta por una gruesa capa de polvo del desierto, pero extrañamente, no había óxido ni abolladuras. Parecía un coche de museo que alguien hubiera abandonado en mitad de la nada. Rafael se acercó con cautela, su linterna barriendo el interior del vehículo. Las 4 puertas estaban abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido presas del pánico. El interior estaba inmaculado, la tapicería de cuero sin una sola grieta, el salpicadero de madera pulida brillando bajo el haz de luz. No había llaves en el contacto, no había papeles en la guantera, no había objetos personales, ni una miga de tabaco ni un mapa arrugado, nada, excepto por una cosa. En el centro del asiento trasero, colocado con una precisión casi ceremonial, había un objeto. Rafael frunció el ceño, acercando la luz. Era un pequeño carrusel de juguete, de esos antiguos hechos de hojalata. Sus caballitos pintados con sus sonrisas congeladas parecían mirarlo desde la penumbra. Estaba en perfecto estado, como si acabara de salir de su caja. Lentamente, como movido por una fuerza invisible, el carrusel comenzó a girar sobre sí mismo, y una melodía infantil, débil y metálica, flotó en el aire quieto de la noche. La melodía era discordante, desafinada, y cada nota parecía arañar los nervios de Rafael. Era una nana macabra en medio de un silencio sepulcral. Se quedó paralizado, su mente de policía luchando por encontrar una explicación. ¿Un mecanismo de relojería? ¿Activado por el movimiento? Pero no había tocado el coche. El terror, frío y punzante, comenzó a filtrarse a través de las grietas de su compostura. Esto no era una avería. No era un conductor perdido. Esto era algo más. Algo que no figuraba en ningún manual que hubiera estudiado. La melodía del carrusel se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Y en ese silencio, escuchó un sonido que no venía del coche, sino del desierto que lo rodeaba. Era un susurro, el mismo susurro andrógino de la radio, pero ahora estaba aquí, afuera, con él, y decía una sola palabra: Rafael. El sonido de su propio nombre, susurrado en la inmensidad del desierto, fue como una descarga de hielo en sus venas. Rafael giró sobre sus talones, apuntando con su linterna y su arma hacia la oscuridad, barriendo el haz de luz de un lado a otro. No había nada, solo la danza inmóvil de los saguaros y las sombras que se alargaban y retorcían como dedos deformes. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en la quietud de la noche. Años de entrenamiento tomaron el control, su cuerpo reaccionando antes que su mente pudiera procesar el terror.
«Policía de Arizona, identifíquese, salga con las manos en alto». Su voz sonó extrañamente débil, absorbida por la inmensidad que lo rodeaba. La única respuesta fue el eco de sus propias palabras, que pareció burlarse de él antes de desvanecerse. Se retiró lentamente hacia su patrulla, sin dar la espalda a la oscuridad, moviéndose en un semicírculo defensivo. Cada crujido de la grava bajo sus botas sonaba como una explosión. Mantenía la vista fija en el coche abandonado, en sus puertas abiertas como las fauces de una bestia metálica. El carrusel de juguetes seguía allí, inmóvil, su silencio ahora más amenazador que su macabra melodía. Una vez dentro de su vehículo, cerró la puerta con seguro, el sonido del pestillo resonando con una finalidad tranquilizadora. Intentó de nuevo con la radio, girando el dial, cambiando de canal. Nada, solo estática, un ruido blanco que parecía reírse de su aislamiento. La lógica comenzó a desmoronarse. Un coche de 70 años en perfecto estado, un carrusel de hojalata que tocaba solo, una voz que lo llamaba por su nombre en medio de la nada. Las piezas no encajaban en ningún rompecabezas que conociera. Se pasó una mano temblorosa por la cara, sintiendo el sudor frío en su frente. Pensó en Elena, en la calidez de su hogar. Ese pensamiento era un ancla, un faro, en la creciente tormenta de irrealidad. Se aferró a él con desesperación. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Recordó un caso de hacía una década. Una mujer que afirmaba que su marido había sido borrado. Una mañana, simplemente, ya no existía. Sus ropas no estaban en el armario. Sus fotos habían desaparecido de los álbumes. Sus amigos y familiares no recordaban haberlo conocido nunca. La habían tratado como a una loca, diagnosticada con un episodio psicótico severo. Pero Rafael siempre había recordado la convicción en sus ojos, el terror absoluto de una persona cuya realidad se había deshecho. En aquel momento, había sentido lástima por ella. Ahora, empezaba a comprender su miedo. La situación le trajo a la mente, extrañamente, la opulencia sin sentido que había visto en algunas escenas del crimen. Recordó el allanamiento de una mansión en Paradise Valley, propiedad de un magnate de la tecnología. El ladrón había ignorado las joyas, el arte y el dinero en efectivo. En su lugar se había llevado todos los álbumes de fotos familiares. El dueño, un hombre que podía comprar cualquier cosa que deseara, estaba devastado, llorando no por el valor de los objetos, sino por la pérdida de sus recuerdos manufacturados. Había ofrecido una recompensa millonaria, pero las fotos nunca aparecieron. Era como si el ladrón hubiera querido robarle el alma, no sus posesiones. Aquella sensación de una lógica perversa, de un crimen que atacaba la esencia misma de una persona, resonaba con lo que estaba experimentando ahora. Esto no era un ataque físico. Se sentía como un asalto a su cordura. Decidió que la única opción era salir de allí. Podría volver al amanecer con refuerzos. No había nada más que pudiera hacer solo en la oscuridad. Puso la llave en el contacto y la giró. El motor tosió una vez y luego murió. Lo intentó de nuevo. Nada. El silencio del motor muerto fue la confirmación final de su pesadilla. Estaba atrapado. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró el indicador de la batería. Estaba lleno. El depósito de gasolina, también. No había ninguna razón mecánica para que el coche no arrancara. Fue entonces cuando las luces de la patrulla comenzaron a parpadear. Se encendían y apagaban en un ritmo errático, como un corazón fallando. El haz de luz de los faros barría el coche abandonado, iluminándolo intermitentemente. En uno de esos destellos, Rafael vio algo que le hizo contener el aliento. En el asiento del conductor del viejo sedán, donde antes no había nada, ahora había una figura. Era una silueta oscura, sin rasgos definidos, una mancha de negrura más profunda que la noche que la rodeaba. Se quedó mirando fijamente, esperando el siguiente parpadeo de las luces. Cuando volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. ¿Lo había imaginado? ¿Era un juego de sombras y nervios destrozados? Antes de que pudiera decidirlo, la radio de su coche estalló de nuevo, no con estática, sino con una voz. La misma voz de antes, pero ahora era clara, nítida, como si estuviera sentada en el asiento del pasajero junto a él.
Y no estaba pidiendo ayuda, estaba cantando. Cantaba la misma melodía del carrusel de juguete, una nana lenta y espeluznante. Rafael golpeó la radio, intentando apagarla, pero el sonido continuaba, llenando el pequeño espacio de la cabina, envolviéndolo. La voz infantil y sin edad parecía penetrar en su cráneo, hurgando en sus recuerdos, en sus miedos más profundos. Las luces parpadearon de nuevo y esta vez la figura estaba de pie, fuera del coche antiguo, en medio de la carretera, directamente en el camino de su patrulla. No se movía. Solo estaba allí, una silueta inmóvil contra la oscuridad. Su instinto le gritaba que se quedara en el coche, que se atrincherara, pero la figura levantó un brazo, lentamente, y le hizo un gesto. No era una amenaza, era una invitación, un llamado a salir de su refugio y enfrentarse a lo que fuera que le esperaba en la noche. Y Rafael supo, con una certeza aterradora que trascendía la lógica y la razón, que no tenía elección. La puerta de su coche, que había cerrado con seguro, se abrió con un suave clic. El clic del pestillo de la puerta fue el sonido más ensordecedor que Rafael había escuchado en su vida. No fue un ruido violento ni forzado. Fue suave, mecánico, como si una mano invisible hubiera accionado el mecanismo desde dentro. Se quedó paralizado por un instante, con la mente en blanco por el puro shock. La puerta se abrió lentamente, con un leve gemido de las bisagras, invitando al aire frío y muerto del desierto a entrar en la cabina. La macabra nana de la radio cesó, sumiendo el interior en un silencio expectante. Afuera, la figura seguía inmóvil, un vacío con forma humana en medio de la carretera. El miedo que sentía Rafael era algo primordial, una emoción que trascendía el peligro físico. No temía que le dispararan o lo apuñalaran, temía que su mundo, sus recuerdos, su propia identidad, fueran a ser despojados, como las páginas de un libro arrancadas una por una. Era el miedo a la aniquilación del ser. A pesar de todo, una parte de él, el policía, el protector, el hombre que había jurado mantener el orden en el caos, se negó a ceder por completo al pánico. Respiró hondo, el aire rasposo llenando sus pulmones. Si iba a morir, lo haría de pie. No se acobardaría en su coche esperando el final. Se aferró a los recuerdos de su vida como un náufrago a una tabla. El rostro de Elena el día de su boda, la primera vez que sostuvo a Marco en sus brazos, el olor a pino de las cabañas que alquilaban en las montañas blancas cada verano. Estos eran sus tesoros, los únicos bienes que realmente importaban, más valiosos que cualquier cartera de inversiones, o las joyas de Chanel que vio una vez en una mujer rica que se quejaba del ruido de una fiesta de sus vecinos. Con una determinación que nacía de la desesperación, Rafael salió del vehículo. La grava crujió bajo sus botas mientras se erguía, enfrentándose a la silueta. Mantenía su arma apuntando hacia abajo, en una posición de baja alerta. No sabía si una bala podría hacer algo contra aquello, pero era el único poder tangible que le quedaba. A medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a percibir detalles en la figura. No era un hombre. No llevaba ropa. Su forma era inconstante, como un espejismo de calor en la noche. Sus bordes se ondulaban y se deshacían en la oscuridad circundante. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, solo una negrura que parecía absorber la luz de su linterna. Rafael avanzó un paso, luego otro. La distancia entre ellos se redujo a unos pocos metros. Podía sentir una extraña presión en el aire, una vibración que resonaba en su pecho. ¿Qué eres?, preguntó. Su voz ronca. La figura no respondió con palabras. En su lugar, la mente de Rafael se inundó de imágenes, de sensaciones. Vio destellos de otras noches, de otros coches detenidos en esta misma carretera. Vio a un viajante de comercio de los años 60, con el sombrero ladeado, saliendo de su coche para investigar un ruido extraño. Vio a una familia en una furgoneta en los 80, el padre tratando de calmar a sus hijos asustados mientras las luces del vehículo parpadeaban y morían. Vio a una joven universitaria en los 90, su teléfono móvil sin señal, llorando mientras una melodía de carrusel sonaba desde la oscuridad. Eran ecos, vidas interrumpidas, historias sin final. Aquella cosa no era un asesino de carne y hueso. Era un coleccionista, un ladrón de momentos,
un depredador de almas solitarias en la carretera. La voz susurró de nuevo, esta vez no en el aire, sino directamente dentro de su cabeza, una invasión íntima y aterradora. Has vivido una vida plena, Rafael Vargas. Has amado, has protegido, has cumplido tu propósito. Pero todo propósito tiene un final. Toda historia debe ser archivada. Rafael sintió un mareo abrumador. Sus propios recuerdos comenzaron a desfilar ante sus ojos, pero se sentían distantes, como si estuviera viendo la película de la vida de otra persona. Vio su primer día en la academia, su primer arresto, la compra de su primera casa. Vio las discusiones con Elena, las reconciliaciones, las risas de sus nietos. Cada recuerdo era una joya, y sintió cómo esta entidad se las probaba, las sopesaba, las saboreaba. No, susurró, más para sí mismo que para la criatura. Mi vida es mía, nada es tuyo, respondió la voz en su cráneo. Solo lo tomas prestado por un tiempo. Yo soy el bibliotecario al final del camino, el que guarda las historias que de otro modo se perderían en el olvido. La figura levantó de nuevo su brazo ondulante, y esta vez, la negrura de su mano pareció extenderse, estirándose hacia él. Rafael levantó su arma, el instinto de lucha superando la parálisis. El metal se sentía frío y sólido en su mano, un ancla a la realidad. «¡Aléjate!», disparó. El estruendo del disparo fue una profanación en el silencio del desierto. El fogonazo iluminó la escena por una fracción de segundo. La bala atravesó la figura sin ningún efecto, como si no fuera más que humo. Y en ese instante de luz, Rafael vio algo dentro de la negrura. No era un rostro, sino un collage de rostros. Docenas, quizás cientos de ellos, atrapados como insectos en ámbar. Sus expresiones eran de sorpresa, de miedo, de resignación. Eran las caras de los desaparecidos, los protagonistas de las historias que esta criatura había archivado. El terror dio paso a una extraña sensación de claridad. Comprendió que no podía luchar contra aquello, no con balas, no con fuerza. Era como intentar golpear la noche misma. Su única opción era no ceder, no entregar su historia voluntariamente. Se aferró al rostro de Elena en su mente, la imagen más poderosa que poseía. Su amor era su escudo, su legado. La figura pareció sentir su resistencia. Se detuvo. Una voluntad fuerte. Resonó la voz en su cabeza. Un buen final para la colección. La oscuridad de la criatura se arremolinó y se intensificó. Rafael sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La sensación no era de caer, sino de ser borrado, como una frase escrita con tiza en una pizarra. Su linterna cayó al suelo, su haz de luz apuntando hacia el cielo. Su arma se deslizó de sus dedos. Miró hacia la luna, aquella astilla pálida, y pensó en su promesa a Elena. Siempre volvería a casa. Quizás de alguna manera lo haría. Quizás su historia, su amor, su recuerdo, serían tan fuertes que ni siquiera esta cosa podría contenerlos por completo. Su último pensamiento consciente no fue de miedo, sino de un profundo y abrumador amor por la mujer que lo esperaba. Luego, la oscuridad lo reclamó. En la carretera desierta, junto al poste 114, solo quedaron 2 coches vacíos, sus puertas abiertas como una invitación a la nada. Y en el suelo, una linterna que seguía encendida, su luz apuntando inútilmente a las estrellas que, una a una, parecían parpadear y apagarse. El amanecer llegó con una indiferencia cruel, pintando el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura que desmentían el horror que la noche había ocultado. El primer camionero que pasó por el poste 114, a las 6:30 am, fue quien dio la alarma. Vio la patrulla del condado, con las puertas abiertas y las luces parpadeando débilmente, la batería casi agotada. Vio el extraño coche antiguo aparcado más adelante. Llamó por radio, y esta vez, la señal salió clara y fuerte. En menos de una hora, la escena estaba inundada de vehículos policiales y agentes que caminaban con el rostro sombrío. El sheriff del condado, un hombre corpulento llamado Frank Miller, que había sido el compañero novato de Rafael 30 años atrás, dirigía la operación con una creciente sensación de pavor. Conocía a Rafael.
Rafael Vargas no era un hombre que abandonaba su vehículo. No era un hombre que desaparecía. La escena era un rompecabezas de piezas imposibles. La patrulla de Rafael estaba allí, su radio ahora funcionando perfectamente. La última entrada en su bitácora era una nota sobre la investigación de una posible llamada de auxilio. Su arma de servicio estaba en el suelo, junto a su linterna, que ya había dejado de brillar. No había signos de lucha ni casquillos de bala aparte del que encontraron, y que correspondía al arma de Rafael, pero no había rastro de sangre, ni huellas que se alejaran de la escena hacia el desierto. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El otro coche, el sedán de los años 50, era aún más desconcertante. Los técnicos de la escena del crimen lo revisaron con meticulosidad. No tenía número de bastidor, no tenía matrícula. El motor estaba limpio, como si nunca se hubiera usado, y no había ni una gota de aceite o gasolina. Las huellas dactilares que encontraron en su interior no correspondían a nadie en ninguna base de datos. Era un coche fantasma, y en el asiento trasero, el carrusel de hojalata seguía allí, un objeto surrealista que a todos les producía un escalofrío inexplicable. La noticia llegó a Elena a las 8 de la mañana. 2 oficiales jóvenes, con los ojos llenos de una pena ensayada, tocaron a su puerta. Cuando vio sus rostros, supo que algo terrible había sucedido. Su mundo, construido sobre la roca de 60 años de amor y compañía, se resquebrajó y se vino abajo. Se aferró al marco de la puerta negándose a creer sus palabras. No, repetía una y otra vez. Él me lo prometió. Siempre vuelve a casa. Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda de Rafael Vargas fue una de las más grandes en la historia de Arizona. Cientos de voluntarios, helicópteros y equipos con perros peinaron cada centímetro del desierto que rodeaba la boca del diablo. No encontraron nada, ni un botón de su uniforme, ni una huella, ni un solo rastro. La desaparición de un oficial de policía tan respetado conmocionó a la comunidad. Las teorías se arremolinaban. ¿Se había topado con un negocio de drogas y lo habían silenciado? ¿Había sufrido un colapso mental tan cerca de la jubilación y simplemente se había alejado? ¿Había sido secuestrado? Pero ninguna teoría encajaba con los hechos, con la extraña evidencia del coche fantasma y la falta total de pistas. Elena tuvo que enfrentarse no solo al dolor insoportable, sino también a la burocracia de una vida interrumpida. Intentó acceder a su cuenta bancaria conjunta para pagar las facturas, solo para descubrir que la cuenta había sido bloqueada automáticamente debido a la investigación en curso sobre la desaparición de Rafael. Tuvo que luchar con abogados y funcionarios, una pesadilla logística superpuesta a su pesadilla emocional, para acceder a los fondos que ambos habían ahorrado con tanto esmero para su retiro. Fue Marco, su hijo, quien la sostuvo. Voló desde Nueva York, dejando atrás su mundo de finanzas de alto riesgo y reuniones en salas de juntas. Se sentó con su madre en la pequeña casa de Yuma, rodeado de las fotos de su padre, y lloró con ella. Por primera vez, la brecha entre sus dos mundos se cerró. El dinero y el éxito de Marco no podían traer de vuelta a su padre, y en esa impotencia compartida, encontraron una nueva conexión, un lazo forjado en el dolor. Frank Miller, el sheriff, no abandonó el caso. Se convirtió en una obsesión personal. Pasaba las noches en su despacho, escuchando una y otra vez la grabación de la estática de la radio de Rafael de aquella noche, intentando descifrar la voz ahogada que lo había llamado a su perdición. Se entrevistó con viejos nativos americanos de la zona, quienes le hablaron en voz baja de un devorador de caminos, un espíritu antiguo que se alimentaba de los viajeros solitarios, robándoles no la vida, sino su existencia. Frank, como Rafael, era un hombre de hechos, pero a medida que cada pista lógica se convertía en un callejón sin salida, empezó a preguntarse si no habría fuerzas en este mundo que no podían ser catalogadas en un informe policial. El coche antiguo fue transportado a un depósito de pruebas. Una noche, una semana después de su llegada, simplemente desapareció del lote cerrado y vigilado. No hubo ninguna señal de entrada forzada. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche solo mostraban estática durante la hora en que se suponía que había desaparecido.
La leyenda del oficial Rafael Vargas comenzó a crecer. Se convirtió en una historia de fantasmas, un cuento con moraleja para los nuevos reclutas. No conduzcas solo por la boca del diablo por la noche. No respondas a llamadas extrañas. No te enfrentes a la oscuridad que acecha más allá de las luces de tu patrulla. El terror de su historia no residía en un final sangriento, sino en la falta de un final, en el vacío, en la pregunta sin respuesta. Rafael Vargas no había muerto, simplemente había dejado de ser, y para los que lo amaban, ese vacío era una herida que nunca podría cicatrizar. Los años pasaron como la arena arrastrada por el viento del desierto. La historia del oficial Rafael Vargas se asentó en el lecho de la memoria colectiva, transformándose de una herida abierta en una cicatriz, luego en una leyenda, y finalmente en un susurro. Los nuevos oficiales que patrullaban la Interestatal 8 conocían la historia, pero para ellos era solo eso, una historia, una forma de recordarse a sí mismos que el desierto guardaba secretos y que la noche tenía dientes. Elena nunca se mudó de la casa que compartió con Rafael. Rechazó las ofertas de Marco para vivir en una comunidad de lujo en Scottsdale. Su hogar era un santuario de recuerdos, cada objeto imbuido de la presencia de su esposo ausente. Aprendió a vivir con el dolor, a llevarlo no como una carga, sino como un testimonio del amor que habían compartido. A veces, en las noches claras, se sentaba en el porche trasero y miraba las estrellas, preguntándose si Rafael las estaría viendo también, desde donde quiera que estuviera. Se preguntaba si su historia había sido archivada, o si su voluntad, su amor, había sido lo suficientemente fuerte como para dejar un eco en el mundo. Marco visitaba a su madre a menudo. El dolor había cambiado al joven abogado. La arrogancia de la juventud, la obsesión por el éxito financiero, habían sido reemplazadas por una sabiduría más profunda y melancólica. Había aprendido que el verdadero valor no residía en las cuentas bancarias ni en los activos, sino en el tiempo compartido con los seres queridos. Se reconectó con sus raíces, con la vida sencilla y honorable que su padre había encarnado. Pasaba horas hablando con su madre, no sobre inversiones o mercados, sino sobre Rafael, manteniendo viva su memoria, asegurándose de que su legado no fuera solo el de una desaparición misteriosa, sino el de un buen hombre que amó a su familia y sirvió a su comunidad con honor. El sheriff Frank Miller se retiró unos años después de la desaparición de su amigo. El caso de Rafael Vargas fue el único que nunca pudo cerrar. En su último día en el cargo, guardó una copia del expediente en su caja personal. Para él, Rafael no era una leyenda. Era un recordatorio constante de los límites del conocimiento humano y de la fragilidad de nuestra realidad. A veces, conducía por la Interestatal 8, deteniéndose cerca del poste 114. Se quedaba allí, en silencio, mirando la inmensidad del desierto, medio esperando escuchar un susurro en el viento o ver una figura en la distancia. Nunca lo hizo. El desierto guardaba bien sus secretos. La historia de Rafael Vargas se convirtió en una especie de justicia poética inversa. Él, que había pasado su vida buscando a los perdidos y llevando a los culpables ante la justicia, se había convertido en el perdido por excelencia, una víctima sin culpable, un crimen sin cuerpo ni motivo. Su desaparición nos obliga a confrontar el hecho de que no todas las preguntas tienen respuesta, que no todos los misterios pueden ser resueltos. Nos recuerda que el universo es vasto e indiferente, y que a veces, la oscuridad simplemente gana, pero su legado no es de terror, no del todo. Su legado vive en la forma en que su familia se unió en el dolor, en la lección que su hijo aprendió sobre el verdadero valor de la vida, y en el recuerdo de su inquebrantable sentido del deber. Nos enseña que incluso cuando nos enfrentamos a una oscuridad que no podemos comprender ni derrotar, la forma en que vivimos, las personas que amamos y los principios que defendemos son la verdadera medida de nuestra existencia. Son las únicas cosas que ninguna oscuridad puede borrar por completo. Su historia no es solo sobre un hombre que desapareció. Es sobre la luz que dejó atrás, un faro de amor, deber y humanidad que sigue brillando en la memoria de aquellos que lo conocieron, desafiando la negrura de aquella carretera solitaria. Y así, la historia del oficial Rafael Vargas llega a su fin,
Aunque su misterio perdure para siempre en los anales del desierto, su vida y su inexplicable desaparición nos dejan reflexionando sobre las finas líneas que separan nuestro mundo conocido de lo vasto y desconocido que yace más allá. Es una historia sobre el coraje frente a lo incomprensible y el amor que persiste incluso cuando todo lo demás se ha desvanecido. Quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi corazón, por haberme acompañado en este viaje hasta el final. Gracias por prestar su tiempo y su atención a la memoria de Rafael, por caminar a su lado en esa última y fatídica noche. Su presencia como oyentes, como compañeros en esta narración, le da un nuevo significado a su legado y mantiene viva su llama. En estos momentos, al terminar de contar esta historia, siento una profunda conexión con todos ustedes, una comunidad unida por el poder de las historias que nos conmueven y nos hacen reflexionar, y en este instante, como si fuera un regalo del universo destinado a ser compartido, me llega a la mente y al corazón un mensaje, un versículo que parece revelarse para nosotros en este preciso momento, como una luz de consuelo y fortaleza. Espero que estas palabras resuenen en su alma y les brinden la paz o la guía que puedan necesitar. El versículo que se me presenta ahora es del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, y dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que esta promesa de compañía divina les dé fuerza en sus propias noches oscuras, y les recuerde que, sin importar cuán solitario parezca el camino, nunca están verdaderamente solos. Que la valentía de Rafael y el amor de su familia les inspiren, y que esta bendición les acompañe siempre. Gracias una vez más, y que tengan paz.